Y empezamos las conversaciones con los compradores. Ellos hacían un montón de preguntas acerca de los productos, de los lanzamientos, de cómo se manejaba todo, de cuántas personas se necesitaban. Uno crea una empresa pues para hacer dinero, y si te ofrecen dinero para venderla, pues se cumple como el propósito de emprender. Pasado un año nos duplicábamos. Todo se sentía como tan fácil y pensamos pasar a que la empresa cueste 2 millones a que cueste 5 no debe ser tan difícil. Ahí se acaba la felicidad de Matimati, porque de ahí en adelante fue cuando empezaron a pasar todo, y fue cuando empezó como a decaer Matimati de un momento a otro. Entonces esa noche decidimos no vender la empresa y no la vendimos. Nuestros planes de venderla en más no ocurrieron y tampoco creció más la empresa. Eran más o menos 2 millones de dólares. No me recuerdes, por favor. Ya estábamos listos para firmar, pero ¿sabes lo que me como que me detuvo? Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de La Barca. Yo soy Laura. Y yo soy Juan. Y hoy tenemos un capítulo interesante, un nuevo capítulo. Vamos a estar hablando de muchas cosas, incluyendo Amazon. También hablamos un poco de nuestras vidas, hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios. Y pues como hemos dicho las veces pasadas, la gracia de este podcast es poder inspirar a alguna persona que nos esté viendo a que emprenda, a que comience. Y bueno, ¿qué vamos a empezar, señora Laura? Bueno, pues hemos estado hablando de nuestro negocio de Amazon, cómo comenzamos, cómo empezamos a crecer, y creo que hoy vamos a estar hablando de algunas cosas chéveres que nos pasaron cuando estábamos creciendo. La vez pasada empezamos a tocar el tema de cuánto valía nuestra empresa en el 2017. Que tú me dijiste, no, eso lo vamos a contar en otro capítulo, entonces yo creo que en este capítulo lo podemos contar, ¿cierto? Sí. Pues Bueno. Es que yo esta semana pensaba, bueno, en esa época ya estábamos cómodos, ya teníamos como empleados, pero al mismo tiempo estabas embarazada. Y eso cambia todo, eso cambia todas las circunstancias. Eso cambia todo el ambiente de una casa, una mujer embarazada. Y me acuerdo que surgió la idea, no sé si comiendo donde estábamos, de vender la empresa. Me acuerdo que mucha gente comenzó a vender empresas de Sí. Amazon. Y es chévere, porque yo una vez escuché que uno crea una empresa pues para hacer dinero. Y si te ofrecen dinero para venderla, pues se cumple como el propósito de emprender. Y comenzaron a llegar ofertas, o empezamos a buscar ofertas. Sí, me acuerdo que justo estaba escuchando, yo diría que como un podcast de las mismas personas que habían creado el curso de Amazon. Y en ese momento, como tú dices, ellos estaban hablando acerca de vender los negocios de Amazon, porque en ese tiempo fue como un boom y había muchas empresas que querían comprar estos pequeños negocios de Amazon y tener como un portafolio de muchas empresas de Amazon. Era el tiempo indicado para vender y se nos metió esa idea. Yo estaba embarazada, como tú dices, y creo que quería un descanso, porque muchas personas piensan que trabajar desde la casa o trabajar o vender en Amazon es como un negocio pasivo, pero es un negocio que requiere mucho tiempo, que requiere mucha energía, mucha creatividad, es de alto riesgo. Bueno, de hecho, muchas personas pensaban que no hacíamos nada, que nos la pasábamos durmiendo, y la gente no sabe que cuando alguien emprende, trabaja todo el tiempo. ¿Sí? Se acuesta pensando, se acuesta trabajando en la mente, cómo vamos a hacer, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a crecer. Crecimos, que ya no, ¿qué hacemos con este inventario? Todos los proveedores están en el otro continente y toca hablar de noche. Entonces es como que un trabajo constante que no descansa. A veces digo que también es chévere tener un negocio, porque llegas a tu casa y no tienes que pensar en negocios, Trabajo. en trabajo. Eso es algo que casi no se habla. Sí. Pero son noches que uno no duerme pensando, bueno, ¿mañana qué? Sí, porque nosotros nos acostamos, ya casi no lo hacemos, hemos tratado de trazar un límite,
pero sí bueno, todavía muchas veces nos acostamos pensando en el negocio. Y eso que ya tratamos de no hablar antes hablábamos en el desayuno del negocio, almuerzo del negocio, comida, estábamos hablando de negocio, en el carro hablábamos del negocio y, o sea, uno no descansa. Sí. Y no sé, creo que eso no para hasta que uno vende en la empresa. Entonces por eso también sonaba chévere vender la empresa, porque o sea, eso significaba que íbamos a descansar un tiempito. Sí, para mí sonaba como un descanso, especialmente porque estaba embarazada y las hormonas estaban a 1000. Con un niño de 3 años o 2, antes de que me 3. corrijas, con un adolescente de, no sé, 14. Sí, Santi tenía 14 años en esa época Y con una esposa embarazada. y un esposo que tenía que lidiar con todos nosotros. No, pero era chévere. Sí, Entonces cuando surgió la idea de vender, sonaba chévere y nos emocionamos muchísimo. Y también que nos ofrecieron un buen dinero. sí, y bueno, queríamos saber cuánto podría valer nuestra empresa en esa época. Empezamos el proceso, contactamos a una compañía, un broker, que se encargaba de hacer todo este proceso de venta de Amazon, de conseguir a los compradores, de ser prácticamente el intermediario entre nosotros y el comprador. Y duró varios meses, porque me acuerdo que nos pidieron muchos papeles, nos pedían, ellos hacían el avalúo basado en el profit de los últimos 12 meses. Entonces teníamos que enviarles todo lo que teníamos. Menos mal, éramos, yo diría que Ordenados. ordenados en esa época, como todo era digital, entonces todo quedaba La empresa grabado. ordenada, pero tu closet desordenado. No vamos a hablar de mi closet ahorita. Sí. Mi closet está Y eso ordenado eran como ahorita. sentimientos encontrados, porque al mismo tiempo tú estás vendiendo casi $300,000 al mes y, y vender la empresa. O sea, es complicado. Fue una época como difícil, ¿no? Para los dos. Sí, era difícil porque en mi mente yo siempre pensaba, vamos a recibir esta suma grande de dinero, pero ¿qué vamos a hacer después? Me daba como ese miedito de, ¿y Jugar ahora? golf, lo que hacen los que venden sus negocios. ¿Y ahora qué vamos a ¿Sabes qué era hacer? lo bueno de esa época? Que no teníamos deudas. Ahí no teníamos deudas. Ah, no. Ahí habíamos comenzado a endeudarnos otra vez ¿Con qué? con la casa. Oh, sí. Ahí acabamos de comprar nuestra casita en la que vivimos ahorita. Esa la compramos en el 2017. Pero antes de eso habíamos pagado la casa que teníamos antes, que era pues mucho más pequeña. La teníamos de arriendo. La casa se nos había inundado. Se nos inundó 2 veces. Pero gracias a eso el seguro nos pagó y pudimos pagar el resto de la casa. Ujú. Entonces habíamos quedado sin deudas y nos dio por comprar casa nueva. Pero Sí, bueno, son épocas. son decisiones. Entonces sonaba, no sé, es que es difícil como acordarme bien esa época. Pues yo me acuerdo que contactamos a esta compañía, mandamos todo el papeleo y después ellos tenían una persona que revisaba cada número, revisaba todo, se metía a nuestras cuentas de Amazon para verificar que toda la información era correcta. Y después eso fue como un mes, nos llegó un correo electrónico que decía cuánto valía nuestra empresa y en cuánto la podíamos empezar a ofrecer. Y eran más o menos $2 millones. Ujú. No me recuerdes, por favor. 2 milloncitos. En efectivo. 2 milloncitos de dólares. Y bueno, al final uno la vende. Tú la vendes y no te quedan los 2 millones de dólares porque tienes que pagar los fees del broker, Sí, los la impuestos. comisión, los impuestos. Entonces, tal vez nos iba a quedar como 1.700.000. Pero servían. Es 1,700,000 que no tengo ahorita. Sí. Y ya teníamos unos compradores que estaban Era una pareja, interesados. ¿no? Sí, eran 2 parejas que querían hacer algo, meterse en Oh, el eran mercado de 2 los bebés. Eran dos parejas. parejas y ellos tenían como un trasfondo con
proveedores de la China, sabían un poco de mercadeo, sabían un poco de esto. Eran dos mamás, una de ellas creo que tenía como 5 bebés y le interesaba mucho nuestro negocio. Y empezamos las conversaciones con estas personas, con los compradores. Ellos hacían un montón de preguntas acerca de los productos, de los lanzamientos, de cómo se manejaba todo, de cuántas personas se necesitaban, hasta de lo que donábamos a esta organización. Eh, y a ellos les interesó muchísimo. Y me acuerdo que cuando empezamos ese proceso, mi barriga estaba bien pequeñita. Y ya cuando íbamos a casi firmar, yo tenía una barrigota de embarazo. Isabela estaba, me hizo Embarazo y hamburguesas. embarazo y sándwich que ponía aquí en la barriga. Y, eh, a ver, me acuerdo. Íbamos a firmar. Pues ya estábamos Ya listos. estábamos listos para firmar, pero ¿sabes lo que me como que me detuvo? Es que ya ellos decían, listo, nos ofrecieron $2 millones, nos dieron la oferta, nosotros firmamos esa oferta, después ellos tenían que firmar, pero después tenían que mandar como otra oferta ya concreta y firmar eso. Hicieron un cambio y querían que nos quedáramos casi un año con ellos. Pero yo creo que eso en la se hubiese transición. podido negociar. Hubiésemos podido insistir un poquito más. Yo creo que sí. Pero al final, yo sí me acuerdo que despegarte tú de la empresa era difícil. Tú querías seguir creciendo, con tus matimatis, señoras. Y me acuerdo el día que tú dijiste, no sé si ese día habías comido algo raro o qué, pero dijiste que no, que al fin no vendíamos Matimati, que la podíamos hacer crecer más. Me dio miedo soltar, Sí, porque esa empresa ya estaba lista para pasar a otros dueños, que ellos la hicieran crecer, y creo que me dio miedo soltar, me dio miedo el futuro, me dio miedo pensar qué vamos a hacer ahora. Como tú dices, me enamoré de la marca. yo creo que nosotros no nos conocíamos como emprendedores o empresarios, porque a nosotros los que más, eso ya lo dije, pero lo que más nos gusta es comenzar algo. Y por ejemplo, en la empresa que tenemos ahorita, en Amazon, ya estamos como llegando a ese punto de empezar a pensar en vender. Y en esa época, pues debimos saber, pero al mismo tiempo no teníamos como experiencia en qué íbamos a hacer con ese dinero, quizás no lo hubiéramos gastado. Y más bien como en el proceso de no haber vendido, aprendimos mucho. En el proceso, pues porque finalmente esa empresa, y eso lo vamos a contar en el siguiente capítulo, si nos van a seguir siguiendo, valga la redundancia. Nosotros, al perder la empresa, aprendimos mucho. Aprendimos a ahorrar, aprendimos a que de verdad uno no se tiene que endeudar. Y eso no lo hubiésemos aprendido si hubiésemos vendido la empresa. ¿Quién sabe si siguiéramos juntos? Sí, nunca sabes lo que el dinero te puede hacer, ¿no? Sí, entonces pues al final esa noche decidimos no vender la empresa. ¿Y tú estabas de acuerdo? ¿Tú qué pensaste cuando yo te dije, amor, siento que no quiero soltar, no quiero vender? Pues es que ahorita yo le veo que ahorita en este momento pienso, bueno, eran 2 millones, hubiésemos podido, no sé, comprar unas casas, ahorrar, lo que sea, invertir. Pero al mismo tiempo la empresa estaba dando, Sí. estaba generando buen dinero. Entonces como que yo decía, bueno, pues es seguir, pero va a tomar más tiempo reunir ese dinero. Y quizás en la mente ahí lo que se nos metió fue, vamos a venderla en más, vamos a hacerla crecer y venderla en el doble o en el triple. Se nos hizo fácil. Pues como habíamos estado creciendo de esa manera, nos duplicábamos. Pasado un año nos duplicábamos, pasado otro año y casi que nos duplicábamos. Sí. Todo se sentía como tan fácil y pensamos, bueno, pasar a que la empresa cueste 2 millones a que cueste 5 no debe ser tan difícil. No parecía difícil. No Ya parecía teníamos nuevos productos, ya estábamos trabajando
con Davis en la China y él nos estaba ayudando más. Entonces como que estábamos listos. Sí. Teníamos las empleadas. Yo me acuerdo que en esa época yo te dije, bueno, amor, pues hablemos con estas muchachas que nos están ayudando y animémoslas. Digamos que pues si la empresa crece, les vamos a dar como, no sé, una comisión, un incentivo para animarlas. Y habíamos hecho nuestros planes. Y tú las reuniste y las animaste y después tocó despedirlas porque se nos acabó el negocio. Creo que esa fue la parte más dura para mí. Sí, Tener que despedir a personas. sí, yo sé. Creo que por eso ahorita nos ha dado como un poquito de nervios o miedo tener empleados y tratamos de hacer todo nosotros. Porque eso es lo otro, que cuando uno tiene una empresa, pues uno no ve solo la persona que uno emplea, sino la familia. Y todos conocíamos a los hijos y era chévere ayudar. Eso es chévere también, por eso tener un negocio. Sí, es chévere. Pero no. Entonces esa noche decidimos no vender la empresa y no la vendimos. Y nuestros planes de venderla en más no ocurrieron y tampoco creció más la empresa. Ese fue el último año, 2017, fue cuando casi la vendemos. Después dijimos que no. Y Bueno, ahí estaba ese fue chévere. nuestro mejor año, el 2017, porque vendimos casi 3 millones de dólares. Y ahí nos estábamos ya expandiendo a Europa. Sí. Nos había contactado Walmart. Sí, cuando Walmart nos contactó, ¿te acuerdas que fue Emocionante. emocionante? Pues sí, yo pensé, bueno, ahorita vamos a empezar en línea con Walmart. De pronto iremos a las tiendas, tenemos un buen producto. No sé, era como emocionante. Y Soñábamos con ver nuestro producto ahí en Walmart, de pronto en Target. sí, es que también por eso te digo, es que era como sentimientos encontrados, porque sí íbamos a vender la empresa, pero al mismo tiempo había como una buena proyección para crecer, pero no pasó. Y lo otro que pasó fue el día que vendimos muchísimo. O sí, ese mismo año, pues ese fue nuestro mejor año de Mati Mati. Ese mismo año tuvimos un Prime Day. Era de los primeros Prime Days que Amazon hacía. Compramos un montón de inventario, hicimos un montón como de descuentos para ese día y vendimos $220,000 en un día. 225,000. Bueno, perdón. Exactamente. Exactamente, $225,000 en un día. Fueron más o menos 12,500 sets de baberos. Bueno, productos. Fue muchísimo. Yo me acuerdo que teníamos la aplicación de Amazon aquí de Seller y nada más refrescábamos la pantalla y esos números saltaban y saltaban y saltaban. Yo me acuerdo que nos preparamos para ese día. Sí. Dijimos, bueno, vamos a pedir mucho inventario. También era un riesgo. Uh-huh. Y vamos a dejar todo listo para ese día. Y me acuerdo que en esa época nos ayudaba Liz. Liz, sí, un saludo para Liz. Y Liz, ella nos mandaba un texto. Esto es increíble, no puede ser. Acabo de abrir y ya van, no sé, como 3,000 sets. Eran como las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Sí. Y creo que se nos acabó el inventario. Teníamos suficiente inventario para ese día. Sí, no se nos acabó porque teníamos. Se nos acabó el inventario de ese día para no quedarnos sin inventario el resto del mes o mientras llegaba nuevo inventario. Vendimos todo lo que teníamos proyectado vender. Y yo decía en mi mente, pues si esto está pasando en un día, esto puede pasar muchos días, esta empresa puede crecer mucho. Sí. Y ese día creo que fue uno de los días más emocionantes que hemos tenido. Ese día creo que Liz estaba más emocionada que nosotros. Sí. Y creo que a mí me emocionó más la emoción de Liz que las ventas, porque ella me mandaba GIFs de gente así saltando y celebrando y mandándonos mensajes que, wow, mira, no, está increíble. Entonces creo que Liz me emocionó más. Y yo creo que hasta ahí se acaba la felicidad de Mati Mati, porque de ahí en adelante fue cuando empezaron a pasar todo. Y fue cuando empezó como a decaer Mati Mati de un momento a otro. Sí, empezaron a pasar cosas malas,
cosas inesperadas. Y creo que era en todo. Yo me acuerdo que en esa época, voy a contar un pedacito, hasta nuestro hijo adolescente, Santi, él estaba empezando a manejar y pues que fueron años fue una racha difícil durante años, pero en especial era en todo, era en el negocio, Santi, digamos, se estrelló como unas 6 veces. Uy, sí. Acabó como 3 carros, pero no era su culpa. O sea, unas veces de pronto sí, pero casi la mayoría no era su culpa. La primera vez que le pegó a... ¿Te acuerdas? Que iba saliendo de... Yo me acuerdo que Santi en el Jeep. Sí, él iba dando reversa y él tenía como 17 años, 16, no me acuerdo. Y saliendo le pegó a la vecina que estaba parqueada ahí al lado y se escapó. Y nosotros estábamos mirándolo por la ventana a la cocina a ver qué hacía. Dijimos, Sí. Vamos a ver qué hace Santi en esta situación. Sí, pero creo que desde esa época nuestra vida como que empezó a tener una mala racha. Una mala racha. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Pero todo obra para bien. Pero la vez en el capítulo anterior contaste lo primero que nos pasó cuando empezó a decaer la empresa, que fue el bebé. Dijiste que ibas a contar. No, pero eso capítulo. lo voy a contar en el capítulo donde vamos a contar nuestra mala racha. Ok. Porque es que es... Pero dijimos que les íbamos a contar qué pasó con el bebé. Pues solo les voy a contar un pedacito. No, que un bebé se había tragado, pero eso lo conté. Sí, pero nunca les dijimos qué pasó con el bebé. Sobrevivió. No, sí sobrevivió. Sí, gracias a Dios. El niño se salvó, pero la señora dijo que la única... que no nos iban a demandar. Yo me asusté mucho porque una demanda con un bebé de 6 meses, 5 meses, no sé cuántos tenía, es algo grave y sin abogado. Sí, aunque hoy en día yo pienso, creo que, o sea, si nos hubiera llegado a demandar, no es nuestra culpa. No era nuestra culpa. Por eso cada producto tiene el warning, los pues sí, avisos, pero advertencias. en esa época sí me asusté. Sí, nosotros éramos niños y no sabíamos, nos asustamos. Y la señora dijo, no los demando si sacan todos esos productos de Amazon. Y eran muchos productos. Estábamos fabricando, teníamos en la bodega y teníamos en Amazon. Y todo eso tocó botarlo. Y no solo eso, lo que se dejó de vender. Entonces ahí comenzó la mala racha de nuestro negocio y eso va para el siguiente capítulo. Así que por favor no se lo vayan a perder. Pues vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. Vamos a seguir hablando de todo lo que nos ocurrió. Y pues bueno, tienen que seguir viendo. Por favor, déjennos sus comentarios, sus likes. Suscríbase al canal para que pueda saber cuándo sacamos un episodio nuevo. El próximo capítulo va a ser cómo empezó a decaer Mathematic, cómo se terminó Mathematic, nuestra empresa de Amazon que vendía casi 3 millones al año. O a veces, sí, casi 3 millones. Y cómo resurgimos. Cómo resurgimos, sí. Me encanta que podamos hablar de todo lo que nos ha sucedido, porque la gente siempre ve el exterior de una empresa, pero nunca puede ver lo que realmente ocurre adentro, porque tú puedes ir a YouTube y buscar cómo vender en Amazon y hay miles de videos de cómo abrir una cuenta, de cómo hacer un listing, pero nosotros estamos hablando de la realidad del negocio. Sí. Todas las cosas buenas, de todas las cosas malas, de todo lo que sucede adentro de este negocio, porque al final del día es un negocio real, no solamente es un side hustle o algo pasivo, sino que es algo muy real. Entonces nos vemos en el otro capítulo porque ya me vas a hacer llorar con tus reflexiones. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, adiós.